Y tal cual lo habíamos anunciado, le damos los buenos días y la bienvenida en el marco de un conflicto de la banca privada, a justamente el presidente de banca privada del Sindicato de los Trabajadores Bancarios, AEBU, Juan Fernández Pone la Mañana en Camino. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buenos días Alejandro, buenos días a toda la audiencia. Gracias por el espacio y por la oportunidad de expresarnos. Bien, vamos arriba. Sucede que, cito como fuente dos medios de comunicación distintos. El País nos da cuenta que el sector banca privada de AEBU se declara en conflicto y habrá paros sorpresivos, y La Diaria, a propósito del mismo tema, subraya: sector financiero privado de AEBU se declaró en conflicto permanente ante inminentes despidos en Citibank. Bueno, si yo te tuviese que preguntar, ¿son buenos resúmenes estos a propósito de lo que está ocurriendo al día de hoy, a esta hora de la mañana? Son buenos resúmenes, Alejandro. Desde el pasado 16 de diciembre estamos conviviendo y administrando en la medida de lo posible esta situación. El pasado 16 de diciembre el banco notificó a los trabajadores y al sindicato la inminente venta de una porción de su negocio establecido en Uruguay. Se refería en aquel momento a la venta a la firma Insigno, una firma de zona franca, asesores de inversión, de la porción del negocio de Citibank de banca privada, de banca de inversiones. Traía esa negociación, muchas veces millonaria en dólares, la operación, el volumen de activos que se transfieren, traía consigo el despido de todos los trabajadores afectados a esa tarea. Desde aquel momento, incesantes esfuerzos por sentarnos a dialogar. Este sindicato en el que participamos hace un culto de la negociación y la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, a pesar de nuestra insistencia y de nuestra vocación de diálogo, no tuvimos la recíproca de la contraparte. A ver, disculpame si de pronto yo digo cosas que para vos son llover sobre mojado. Vos decís, ustedes como sindicato que representa a los trabajadores, ante anuncios públicos o más o menos públicos de actores de la banca privada, advirtiendo que esos anuncios podrían provocar dificultades, por ejemplo, que pueden resumirse en pérdida de trabajo, de fuentes de trabajo, dijeron: che, muchachos, vamos a sentarnos para que la sangre no llegue al río, y que en todo caso, cuando llegue luego de una negociación, de ver cómo aminoramos los males que a veces son inevitables, pero cómo generamos políticas, negociaciones, para que este proceso, para el cual imagino que ustedes piensan, ustedes como dueños de sus acciones tienen libertad de hacer, pero nosotros como responsables de nuestro trabajo tenemos la obligación de defender, a ver cómo le encontramos la vuelta. ¿Por ahí viene la cosa? Sí, por ahí viene y han transcurrido 5 meses de esos intentos. Por eso hablaba de que no es una predisposición al diálogo, es un culto al diálogo y a arribar a acuerdos. Entre los bancos y los trabajadores del sistema financiero afiliados a AEBU, existe una muy larga tradición de negociación y acuerdos arribados por convenios colectivos o por acuerdos que han generado durante 80 años bienestar para empresas y trabajadores y armonía en los vínculos. Acuerdos que no están escritos en negro sobre papel, que son uso y costumbre. Para ser un poco más explícito, Alejandro, porque esto puede resultar vago. Justamente. El sistema financiero uruguayo se ajusta en cantidad de trabajadores mediante 3 vías que tenemos acordadas y que todos respetamos y cuidamos con mucho esmero. Por la vía de la jubilación, digamos, la manera óptima, ¿verdad? Un trabajador culmina su etapa laboral, ingresa a su jubilación y la institución donde trabajaba decide no reemplazar ese puesto de trabajo.
Esa es una medida, una forma de ajustar en cantidad el sistema financiero. Otra, mediante la aplicación del régimen disciplinario. Si un trabajador o trabajadora por alguna razón comete un error y ese error es tipificado como notoria mala conducta, pues entonces ese trabajador puede ser despedido sin indemnización y sin merecimiento de seguridad social. El banco luego, al no restituir ese puesto de trabajo, está ajustando en cantidad su plantilla. Y la tercera, que es por acuerdo de partes. Constantemente las instituciones pueden hacer ofrecimientos a los trabajadores, ofrecimientos económicos, buscando la voluntariedad para desvincularse laboralmente. Esas son las tres formas que tenemos acordadas y que todos respetamos en el sistema financiero. Sin embargo, Citibank, esa larga tradición existente en nuestro país, laborada con el correr del tiempo y con las confianzas necesarias, decide echar por tierra ese acuerdo tácito existente y despide por el imperio patronal, aludiendo al imperio patronal. Eso no es el recibo del sindicato y de allí la necesidad de sentarnos a dialogar para encontrar soluciones. Juan, te pido en base a tu trayectoria como dirigente sindical, pero más que nada a la trayectoria histórica que ha recorrido, hay muestras de sobra, no lo decís vos, lo digo yo como ciudadano de la República, yo que nunca fui empleado bancario ni nunca tuve un familiar trabajador bancario, pero he vivido siempre en Uruguay y me consta de la histórica responsabilidad que en estos temas ha tenido el Sindicato de los Trabajadores Bancarios. Pregunto, y solo para que el público tenga más insumos de información y de entendimiento, ¿qué es lo que, de acuerdo a esa lógica histórica imperante, a ese acuerdo no firmado, pero aún vigente que siempre ha habido entre banqueros y bancarios, entre gobernantes y gobernados, qué es lo que hubiese sido apropiado que el Citibank hubiese tomado como acción, como reacción ante los planteos de ustedes? ¿Qué es lo novedoso en este caso? Lo apropiado, Alejandro, hubiera sido que actuase de la misma manera que actuó hace solo 9 años. Este mismo banco, pero con otra institución, Banco Itaú, en el año 2013 transfirió su porción de negocios de banca familia, de banca persona. Por un lado, Citibank vendía y por otro lado, Itaú compraba en el año 2013 todo el negocio de retail, banca consumo, banca familia. En aquella ocasión, cercana en el tiempo, porque 9 años es ayer, este mismo banco se sentó a dialogar con comprador y con sindicato procurando solución para los trabajadores que quedaban excedentes porque transfería Citibank una parte de su negocio que ocupaba mucha mano de obra, mucho trabajo. Así que en el 2013, esa actitud de buscar soluciones, y 42 compañeros pasaron del Citibank al Itaú en aquella instancia, era menester aplicar nuevamente. Sin duda que algo pasó en estos 9 años, sin duda que son otros los vientos que soplan sobre esta margen del Río de la Plata, que hace que un banco que hasta hace 9 años entendía y compartía y respetaba las reglas de juego existentes en nuestro país, hoy decida no hacerlo y cuando brinda una entrevista para tratar el tema, la caratula como de cortesía, porque ese es el perfil de las reuniones que hemos tenido con Citibank hasta el momento. Su gerente general, el señor Gabriel González, nos ha de alguna manera expresado claramente que la única razón por la cual habilitaba a que nos pudiéramos reunir con los ejecutivos de ese banco en procura de una solución
era por cortesía en la medida de que la decisión era irrevocable y estaba firme sin poder hacer nada por mediatizarla, al menos. Entonces, sí, Alejandro. A ver si te sigo. Vos decís que la trayectoria, ya no histórica, según la mirada tuya, por parte del sindicato, sino incluso por parte de los empresarios, de los banqueros, es más, incluso el propio Citibank ha cambiado. Acá necesito que el público entienda un poquito más qué es lo que ha cambiado, porque uno puede decir, bueno, pero la marca sigue siendo la misma, solo que los dueños de la marca ya son otras. Primera pregunta. Y segunda, cualquiera puede entender que en cualquier país del mundo, pero yo me animo a decir en Uruguay subrayadamente, el sector financiero, desde muchas perspectivas, es muy importante. Y por eso nos hemos acostumbrado a lo largo de la historia, gobernada la República por miradas más de derecha, más de izquierda, por miradas más que desconfían más de los sindicatos y otras que desconfían más de la banca, por decirlo así, a grosso modo, nos hemos acostumbrado que en estos asuntos el poder político legítimo también juega un rol en aceitar, en dialogar, en encontrar instancias. Desde esa perspectiva, a menos que yo le esté errando mucho al bizcochazo y esté generando una narración de los hechos inadecuada que no coincide con la historia. Desde esa perspectiva, ¿dónde estamos parados? O sea que te pregunté las dos cosas, por favor, Juan. Bueno, la primera, la propiedad del Citibank es la misma. Digamos que es uno de los buques insignias del capitalismo norteamericano. No cambió la propiedad del banco, sí cambió la filosofía, su política de cómo vincularse con sus trabajadores, pero fundamentalmente cómo vincularse con el sindicato que existe en Uruguay, ¿verdad? Entonces, esa diferencia categórica en cómo actuaba hace 9 años contemplando las situaciones de los trabajadores se contrapone totalmente a cómo actúa hoy en día, y por eso digo, soplan otros vientos en la región que son mala noticia para los trabajadores, y prueba de esto es el cambio de actitud de este banco de los privados, el de más antigüedad en la plaza financiera uruguaya. Y por lo último, claramente, decisiones de tipo político, no podemos soslayar la definición que como país hemos tomado en materia de derechos laborales, recientemente ratificado el 27 de marzo con el referéndum, con una diferencia exigua en la cantidad de votos, pero claramente una victoria propinada por la coalición de gobierno, en clara contraposición con los intereses de los trabajadores organizados, en la medida que nos fueron recortadas democráticamente libertades sindicales que en muchos aspectos explican el avance social existente en este país. La acción sindical explica claramente en Uruguay la calidad de vida que han alcanzado los trabajadores a lo largo del tiempo, y que claramente ahora han sido recortados en una instancia democrática como la que se cerró el pasado 27 de marzo. Así que, Alejandro, claramente las decisiones y los tiempos políticos influyen en la vida de los trabajadores. Esta es una constatación total de a qué me refiero con que son tiempos nuevos, vientos nuevos que flaco favor le hacen a la clase trabajadora, y que razón por la cual hemos fracasado en el diálogo como antes no fracasábamos, y no renunciando a las libertades que aún conservamos y que muchos defenderemos, las ejerceremos con todo nuestro esfuerzo para tratar de revertir la situación una vez agotada todas las instancias de diálogo. Pero el viernes a las 10 de la mañana tenemos una nueva reunión con Citibank. Nuestra expectativa está centrada en que no sea una reunión por cortesía, sino que
claramente se evidencie una voluntad de diálogo y una voluntad de negociación para mediatizar el impacto que la decisión primaria del Citibank, mantenida desde el 16 de diciembre hasta ahora, continúe firme. Esa reunión nos genera muchas expectativas, mientras desde el lunes pasado el sindicato ha decidido cortar horas extras, no aceptar cambios de horarios de trabajo ni de lugares de trabajo, y nos proponemos ir intensificando las medidas gradualmente en procura de esa mesa de negociación. Juan, atendé, porque a lo mejor es alguien del Citibank y me das una primicia, o a lo mejor es alguien del Ministerio de Economía, no sé. El Ministerio de Trabajo siempre está a la orden de generar instancias. La verdad que DINATRA es un instituto muy relevante para la vida el vínculo entre trabajadores y empresarios. El ofrecimiento de DINATRA de estar mediando es permanente. De hecho, ya hemos recorrido ese camino infructuosamente. Ese ofrecimiento está. La reunión la vamos a mantener con la gerencia de recursos humanos de Citibank, y en esa reunión tenemos colocadas las expectativas de siempre, en ese terreno que este sindicato se siente muy cómodo, que es el del diálogo y la negociación. En esta oportunidad, cuando ya es inminente la autorización por parte del gobierno de Estados Unidos, de los reguladores en Estados Unidos, para que la venta se perfeccione y finalmente este paquete de negocios pase a la firma Insigno, en la medida de que eso ya es inminente, fue necesario abrir el círculo concéntrico a incluir en el conflicto al resto de los bancos privados, y en el día de ayer, 31 de mayo, último día hábil del mes de mayo, los trabajadores del sistema financiero paramos a las 16 horas y nos reintegramos recién hoy a las actividades. Esto seguirá sucediendo, serán paros sorpresivos, el conflicto se mantiene permanentemente hasta no recibir una señal clara de interés por negociar, por articular esta situación, y el sindicato garantiza en este contexto que de ninguna manera se verán afectados pagos de salarios ni de jubilaciones. Eso también es parte de la cultura de este sindicato, es parte de los pilares que no estamos dispuestos a perder, y que por lo tanto estas medidas, que por el carácter sorpresivo que van a tener, claramente afectarán a clientes y a bancos que cumplen en todo con sus compromisos con este sindicato, pero requerimos de todos para generar la presión necesaria para que finalmente este banco modifique su actitud, que la modifique tomando actitudes que hasta recientemente las tenía naturalmente y que ha decidido dejar de lado, y por lo tanto confrontar con el sindicato. Bien, Juan, cuando vos decís modificar actitud, ¿de cuántos trabajadores? ¿Cuántos son los trabajadores que se ha anunciado perderían su trabajo? Trabajadores pertenecientes a nuestro colectivo, 16 trabajadores. Habrán soluciones individuales y seguramente será un número menor el que aspire a permanecer trabajando, y para esos trabajadores, para los que decidan permanecer conservando un puesto de trabajo, es por los que actualmente estamos luchando desde todo el sector financiero privado. Y supongamos, esto para entender cómo funcionan las cosas, Juan, supongamos que el Citi te dice, mirá, ¿sabes lo que pasa, Juan? Yo ya no necesito estos trabajadores. Si yo los sostengo, mi lógica de negocio, de rentabilidad, no sé cuáles son los términos más adecuados, se me descalabra. Y mirá, te muestro para que veas que es cierto, no es una actitud egoísta, presuntuosa y mucho menos antitrabajador ni antisindical. ¿Ustedes qué dirían en un diálogo de esa naturaleza?
Lo que está sucediendo, Alejandro, es que mientras despide a este grupo de trabajadores, el mismo banco está haciendo ofrecimientos de puestos de trabajo dentro de esa misma institución. Parece descabellado, pero está a tono con esta actitud irreverente que está teniendo la empresa con sus trabajadores. Al mismo tiempo que despide, en el mercado está buscando postulantes para ingresar a esa institución. ¿Y ustedes Lo que advierten ahí refiere, un y en sesgo lo que antisindical? refiere, ¿cómo? ¿Advierten ahí entonces, por esto que me acabas de decir, un sesgo antisindical? Sí, sí, lo calificaría de irreverente en la medida de que la calificación que detentan nuestros compañeros para ocupar esas posiciones que hoy está buscando en el mercado encajan perfectamente. Antisindical, sí, en la medida de también, porque lo que está desconociendo en este momento es la organización sindical al momento de entender que no es pertinente acordar soluciones con el sindicato. Pero lo del principio agrega malestar y motiva a hacer nuestro mejor esfuerzo por revertir esta situación irónica de que mientras despide está buscando en el mercado trabajadores para ingresar a la plantilla. Bien. Bueno, entonces, pasando limpio, a ver si me quedó claro, el viernes tienen una reunión con el Citi, ¿verdad? No obstante, de aquí a ese momento hay acciones sindicales, algunas anunciadas, otras sorpresivas, pero que en todo caso no ponen en riesgo que las personas cobren sus salarios, sus jubilaciones, ¿entiende bien? ¿Por ahí va la cosa? Es exacto, así es, Alejandro. Bien, bien. Y en cuanto a la acción, digamos, negociadora con el Estado, con el gobierno, a través del ministerio, está abierta esa puerta, pero no ha resultado lo suficientemente eficaz hasta el momento. Es así, igualmente seguimos en contacto con la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo en procura de que no cesen los esfuerzos por mediar en esta situación. Es un conflicto que no deseamos, que no desearíamos estar afectando a todo el sistema con nuestras definiciones, pero también solicitamos la comprensión a nuestra actitud, atendiendo la agresión que nuestro colectivo está recibiendo por parte de una institución que hasta hace poco tiempo, como mencionábamos, no ejercía. Son cosas que debemos corregir por el bienestar de tanto empresas como de trabajadores y por lo tanto del país todo. Bien, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, Juan. Sé que tenés otros compromisos que incluso implican viajar, así que al interior tengo entendido, así que gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde. En todo caso, veremos cuáles son las conclusiones del encuentro del viernes, ¿sí? Muchas gracias, Alejandro, y un saludo a toda la audiencia.